Si te pregunto hace cuándo tuviste relaciones sexuales, ¿sabrías decirlo? Si es un sí y es hace poco, enhorabuena. Pero si te cuesta recordarlo o es hace mucho, no te preocupes. Es normal pasar por fases en las que nos apetece menos, pero volver a disfrutar es posible. ¿Y cómo? Pues Dafne y Guillermo nos traen hoy todas las claves. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Un viernes más, Dafne y Guillermo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, deseando. Iba a decir con ganas. Hoy vale todo, vale de deseo. Pues sí, como hemos dicho ahora en la entradilla, hoy hablamos de cómo incrementar el deseo sexual. Es algo que también teníamos muchas ganas de hablar, porque de hecho, Dafne, ya venimos de un podcast anterior con Guillermo, en el que hablábamos de cómo mantener relaciones sexuales positivas, sanas, saludables, pero hoy ya hablamos de cómo incrementar, porque hay veces que surgen situaciones, ahora nos lo vais a comentar, ya no sabemos solo si es por nosotros o por factores externos, y queremos empezar sabiendo qué sucede, por qué nos desaparece el deseo, por qué se apaga la llama. Hay que ver que esto es un proceso complejo, ¿vale? Donde entran diferentes variables, pero también un poco, Eva, el normalizar, ¿sabes? Bien, el decir, bueno, eso. pues hay momentos de nuestra vida incluso donde podemos tener pues unos niveles más altos, más bajos de deseo sin que eso implique nada más, ni sea una respuesta, una causa a nada más profundo, ¿vale? Y luego también es muy frecuente el que suceda que estamos en momentos distintos con nuestra pareja o en un día determinado uno tiene más deseo que otro y esto tampoco tenemos que atribuirlo, ¿sabes?, a que haya ningún problema más importante en la pareja en sí, sino que es como pues tener un nivel de sed determinado en ocasiones, ¿vale? En otras puede que sí que responda a ciertos conflictos, ahora lo vamos a ver en las causas, pero es frecuente, ¿vale?, que haya estas diferencias de deseo y también en las etapas vitales, como decía, pues no es lo mismo tener 15, 20 años que tener 70, el deseo se experimenta de forma diferente, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a las causas que preguntabas, ¿no?, ¿qué es esto que nos influye para que el deseo pueda subir o bajar? Pues como en casi todas las situaciones hay diferentes tipos, están las causas más físicas, las psicológicas y luego hay que tener muy en cuenta también las relacionales, ¿vale? Lo que tiene que ver con la interacción que tengo con mi pareja. Vale. Si hablamos más de las causas físicas, ¿no?, que serían a lo mejor las más fácilmente observables, las más objetivas, ¿no?, pues ahí tendríamos desde el que, por ejemplo, podamos tener un problema de, por ejemplo, imaginaros lo que llamamos el tener dolor, ¿no?, en la relación sexual, pues eso por supuesto que influye en el deseo y en la satisfacción porque no estamos con la misma sensación en la relación, ¿no? O, por ejemplo, cuando estamos tomando algunos medicamentos. Pues si nos fijamos en los efectos secundarios, por ejemplo, si estamos tomando un antidepresivo, hay algunos que sí que tienen ese tipo de consecuencia, ¿no? Como que disminuyen el deseo y no tenemos que ir a otras causas más psicológicas, ¿no? O que las cosas no funcionen bien, sino que ahí hay algo puramente físico que está sucediendo. Luego también hay otras causas como por ejemplo nuestro estilo de vida, ¿vale? Y pongo un ejemplo muy común. Muchas personas dicen que tomándose una copita, ¿no?, de algo, pues sí, como que se desinhiben un poquito más y entonces como que discurre la relación de forma más natural y, ¿no?, más desinhibida. Sin embargo, cuando nos pasamos un poco más en el alcohol, pues puede repercutir, pues justo, ese efecto hacia abajo. No, pues eso sería parte de lo que podría suceder. Y es importante conocerlo. O también, por ejemplo, a nivel hormonal, ¿no? Si estamos en plena menopausia, pues ahí los estrógenos, se puede producir una disminución de esos niveles de estrógenos que hace que haya una mayor sequedad vaginal y eso pues hace que, claro, necesitemos a lo mejor recurrir, ¿no?, a ciertos pues recursos que nos ayuden a humedecer esa zona para poder seguir disfrutando de la relación igual que antes. O cuando estamos en el embarazo o en la lactancia, pues incluso ahí la fatiga, ¿no?, que es algo que no solo sucede ahí, sino que nos sucede a todos, que estamos un poco estresados, con mucho trabajo, con muchas cosas, pues la fatiga también es un elemento físico que influye mucho en el deseo, ¿vale? Ahí es donde tendríamos un montón de causas físicas. Y luego también hay causas psicológicas. Por ejemplo, la ansiedad, el estrés, por supuesto la depresión, también afectan. El tener una baja autoestima. Ya lo hablamos en el podcast anterior, Guillermo, que la percepción de mi cuerpo, pues claro que influye en una relación sexual, ¿no? En cuánta confianza
me enfrento yo a esa situación? Y ya ni qué decir si hay situaciones un poquito más graves. Eva, imagínate pues que hayamos tenido una situación de abuso sexual. Yo trabajo con pacientes mucho con esta situación, o que hayamos sido víctimas de una agresión, ¿no? O que hayamos tenido una experiencia muy negativa en el ámbito de la sexualidad. Pues eso puede estarnos condicionando y sería interesante trabajarlo de forma individual si vemos que nos está afectando. No siempre, pero hay ocasiones en las que sí. Y ya luego, por último, eso que decíamos de la parte de la relación. A ver. ¿Qué cosas nos pueden estar afectando en la relación? Bueno, pues ahí uno de los elementos sería la falta de conexión. Cuando percibimos esa falta de conexión, que es generalizada, pues en ese aspecto concreto, que es una relación sexual, también, ¿no?, es importante. O cuando tenemos una dificultad para comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, nuestras necesidades o aquello que nos excita, como que no hay suficiente confianza, pues claro que eso va a afectar también, no solo en la relación sexual en general, pero ahí también, ¿no? O cuando ha habido un quiebre en la confianza con la pareja, o hay una crisis, un conflicto que todavía está sin resolver. Pues claro, sobre todo en el caso de la mujer, que a lo mejor tiene un componente psicológico más alto, pues va a ser difícil que desconecte de ese conflicto que todavía está ahí, ¿no? Y que le cueste el entregarse de forma más limpia mentalmente a esa actividad sexual, ¿no? Y luego, fíjate que hay otro elemento muy significativo que debemos de tener en cuenta, y es que se produzca un uso excesivo de la pornografía en la pareja para avivar ese deseo sexual. Así que cuidado también con esa parte. De hecho, vamos a hacer un podcast sobre esto. Ya estamos adelantando. Ya tenemos un poco en mente entonces qué es lo que nos lo puede causar. Y ahora vamos a una parte positiva que fijaos que a mí me gustó mucho leyendo la entrevista a la codirectora del Instituto de Sexología de Barcelona. Ella comentaba que había distintos tipos de deseo y que le parecía muy importante el hecho de saber que ese deseo que sentimos, esa pasión inicial, no es el único, porque hay veces que desaparece y ya pensamos, ya esto se nos ha terminado lo bueno. Pero no, hay diferentes tipos de deseo. Sí, por supuesto, hay diferentes tipos de deseo y es importante conocerlos. Y creo que, bueno, pues aquí se puede ver el deseo desde diferentes puntos de vista. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando la carrera y estudiaba Sigmund Freud, para Freud el deseo sexual era como la pulsión única, la energía esa vital de todas las personas. El agua para vivir. Exacto. Y hoy por hoy, bueno, pues hoy tenemos una visión más sofisticada, ¿no?, del deseo. Y bueno, pues creo que, bueno, pues oye, uno de los problemas es a veces tendemos a simplificar, ¿no?, el deseo, y pensamos en el deseo, ese deseo espontáneo que sentimos cuando estamos en la fase de enamoramiento, que sentimos cuando, pues eso, que viene de repente y que, pues oye, nos ayuda a tener esas relaciones sexuales frecuentes y súper apasionadas. Y que viene por sí mismo, ¿no? Como que ¡pum! Simplemente con ver o leer a nuestra pareja ya estamos a 100, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ese deseo es además sale muchísimo en las películas, en las canciones, y todo el mundo lo desea. Deseamos el deseo. Pero sí que hay otro tipo de deseo que podríamos llamar un deseo más receptivo, que es el que desarrollamos dentro de nuestras relaciones de pareja, más estables y más duraderas, y es un deseo que podemos cuidar, que podemos de alguna manera, bueno, pues oye, fomentarlo, ¿no? Y es un deseo, pues, que vamos a fomentar, pues, con una serie de acciones, y sabiendo, tomando conciencia de qué es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, luego podemos ver el deseo también desde otro punto de vista, que yo creo que es muy interesante, y tiene que ver con nuestra manera de aprender, nuestro estilo de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, pues hay personas pues que aprenden más a nivel visual, otras que aprenden más a nivel auditivo, otros somos más cinestésicos, exacto. Entonces, dependiendo un poco de nuestro estilo de aprendizaje también tendemos una cierta tendencia a como que conectamos más con ese sentido, ¿no? Por decirlo así. Exacto. Entonces, se pueden diferenciar entre 4 tipos en este sentido. Por ejemplo, podemos hablar del tipo sensual, que, bueno, pues estas personas pues tienden a estar más orientadas al cuerpo y a los sentidos, por ejemplo, del olfato, el gusto y el tacto. Entonces, a estas personas lo que más les pone, lo que más les excita, pues es ese contacto, esos masajes. También les pone mucho
la excitación, el excitarse por ejemplo, con perfumes, con determinadas comidas. Entonces, bueno, luego tenemos un tipo que es más tipo cognitivo, visual, y a estas personas sobre todo lo que funcionan desde el pensamiento, desde el cerebro, desde la fantasía, desde la imaginación, exacto. Y también tienden a ser muy visuales. Entonces, bueno, pues oye, todo ese el que les cuenten cosas eróticas, el contar, el ver, ¿no? el también ver alguna ropa exacto, determinada, más erótica. Exacto, todo eso, pues oye, tiene mucho valor para estas personas. Luego tenemos el tipo íntimo, que, bueno, pues sobre todo lo que les pone es el sentir ese contacto, esa intimidad, ese estar juntos, ese pasárnoslo bien, ese complicidad. Yo creo que la palabra es complicidad. Sentir esa complicidad. Y por último, pues está el que llamo el tipo estimulador, y es esta persona que se excita excitando o viendo cómo excita a su pareja. Sí. ¿no? Muy interesante. Entonces, bueno, cabe decir que, bueno, pues cada persona es un mundo. Pero podemos tener un poquito de cada uno, ¿no? Podemos tener un poquito de cada uno, pero hay algunas cosas que las sentimos o que las vivimos con mucha más intensidad. Entonces, creo que es muy importante saber... para poder pedir, ¿no? Que es lo que vemos que está siendo clave en esta satisfacción. Y para fomentar ese deseo receptivo. Muy interesante. Nos gustará saber cuál es el canal de cada uno. No vamos empezamos. No, vamos a ver. Esta vez no va a haber confesiones personales. Lo que sí, antes de llegar a las claves y al ejercicio, que tú que nos estás escuchando dirás, venga, vamos para allá, ¿cuáles son esas claves de ejercicio? Quería hacer esta pregunta porque me pareció súper interesante, y es que cuando estábamos buscando pues información, las búsquedas en internet, casi todas van a la pérdida de deseo sexual femenino, sí. Casi todo, cómo recuperar el libido femenino, todo así. Y sin embargo de los hombres, pues a lo mejor era 1 de cada 3 páginas. ¿Es un tabú? Porque parece que si decimos, ay, mi novia, mi chica, mi amiga, mi pareja ya no tiene ganas, es normal, pero si hablamos de un hombre quizá nos sorprenderíamos más. ¿Es así? ¿Hay una diferencia tan grande entre un hombre y una mujer para perder el deseo? Pues sí que la hay. Vale, bueno, entonces sí. Sí que la hay. Lo que dicen los datos, por ejemplo, yo he acudido a una encuesta que se ha hecho sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido, y ahí la prevalencia, ¿no? La presencia de un trastorno del deseo sexual en hombres está en torno al 15-17%, ¿vale? Y en mujeres está en torno a un 30%, ¿vale? O sea que es el doble aproximadamente. Bueno, ya las cifras nos dicen que está bastante presente en ambos, que eso ya es significativo, ¿no? O sea que si nos sucede no es algo tampoco frecuente. Pero aparte de eso, yo creo que estos datos requieren de una reflexión un poquito más profunda, ¿no? Y es qué influencia también ejercen los roles de género en este tipo de evaluaciones. Ya sé que esto a lo mejor no os lo esperáis tanto, pero claro, es que el tema del deseo se vive distinto en cómo lo concibe una mujer y cómo lo concibe un hombre, y no se puede medir igual, con la misma escala, porque habitualmente la frecuencia, el instinto, ¿no? de esa necesidad de deseo sexual es mayor biológicamente en el hombre que en la mujer. Entonces, si estamos utilizando la misma medida, es lógico también que nos pueda dar estas diferencias, ¿no? No sé, yo pongo esta reflexión, no soy experta en el tema, pero se me ocurre que hay veces que dejamos de lado este concepto del rol de género y de cómo parece que tenemos que vivir algo igual, que a lo mejor ni siquiera biológicamente podemos vivir igual, ¿no? Sin embargo, las creencias que están ahí son de que debería ser de esa forma, y que lo que ocurre entonces es que el deseo sexual femenino suele ser menor, es que a ellas les apetece menos, es que como si fuera algo a veces incluso que podemos dominar, elegir, como si fuera algo que depende de mi voluntad, ¿no? De mi actitud. Bueno, yo simplemente dejo ahí esa reflexión para que sea un debate en las cenas o en las comidas ahora con las restricciones. Y siempre, yo creo que todavía hay mucho prejuicio en este sentido, y bueno, pues sobre todo contra las mujeres y su derecho a sentir ese deseo sexual. Y que ni uno tiene que ser bueno o sano, ni otro, siempre y cuando nos genere malestar psicológico o físico, ¿no?
pero bueno, el tener una apertura mental, ¿no? Y por lo menos reflexionar un poquito sobre eso. Vamos abriendo melones aquí para el próximo podcast. Lo hablaremos en el siguiente podcast, que nos encanta que Guillermo venga y hablar de estos temas que nos encantan, y así salimos un poquito de esas emociones tan habituales. Vamos a las claves del ejercicio. Es como, ya sí que sí. ¿Cómo, Dafne? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, se nos ha ocurrido hablar de las 3 Cs, ¿vale? En las claves de los 3 cuidados. Vale. Vamos a hablar primero de un cuidado de uno mismo o de una misma, tanto desde un punto de vista físico como emocional o mental, ¿vale? Ya hemos visto en las causas que es fundamental el que cuidemos nuestros niveles de estrés, de fatiga, que aceptemos que si estamos en un momento de cansancio, pues es natural que no tengamos ese deseo tan alto, con lo cual, si queremos disfrutar con mayor plenitud de nuestra actividad sexual, es importante que estemos descansados, que comamos bien, que durmamos, y cuidado con el alcohol, ¿vale? Que no se convierta en un abuso, sino que pueda ser algo que pueda chispar un poquito, pero siempre con esa moderación, ¿vale? La siguiente C sería el cuidado de la relación. Y aquí voy a que, aunque estamos hablando en concreto de actividad sexual, ese cuidado no se puede circunscribir exclusivamente a cuando quiero iniciar una relación, porque entonces se puede percibir cierta instrumentalización de ese cuidado. Lo estás haciendo porque después quieres que venga. Te he pillado. Entonces, el tener una visión más amplia, ¿no?, de ese cuidado de la relación, donde incluso esa pasión se puede ir tocando sin que después haya una relación en ese momento o en ese mismo día, y que sea algo que se va como alimentando, se va echando agua a la planta hasta que después podemos disfrutar de esa actividad, pero que sea algo constante, cotidiano, ¿vale? Y luego algo muy concreto que sería el cuidado de los preliminares, que sé que todos ya los conocemos, de esto pues como que lo tenemos ya todos muy presente, pero lo que me encuentro en el día a día es que a veces el cansancio, las prisas, venga, como me decía el otro día una persona, uno rapidito. Eso es, claro, hombre, claro. Bueno, pues una dieta variada como la comida viene bien, ¿no? El tener de vez en cuando actividades que sean como más rápidas, ¿no? Sin tanto tiempo previo, incluso puede favorecer, porque a veces apetece algo así, pero variado, que no acudamos exclusivamente a comida rápida, porque nos estaremos perdiendo esa elaboración anterior. Amén a estas claves. A fuego nos vamos a grabar. Y yo no voy a decir nada porque queremos saber cuál es el ejercicio, Guillermo. ¿Cómo vamos a practicar? Madre mía. Pues mira, para el ejercicio se me ha ocurrido, bueno, pues algo muy simple, pero también pero divertido. Venga, entonces vamos. Y es básicamente preguntarnos, bueno, pues qué tipo o tipos de deseo me definen a mí como persona, qué es lo que, ¿no? De los que has comentado antes, ¿no? De los que hemos comentado. Entonces no tiene por qué ser uno en específico, igual son varios, ¿no? Y bueno, pues oye, yo sí que voy a hacer un poco de autorrelato. Venga, Eva, remójate, yo por ejemplo yo me considero una persona, bueno, creo que como hombre soy muy cognitivo visual, ¿de acuerdo? Pero luego también tengo mucho de estimulador. Entonces, bueno, pues esas son mis dos bases más potentes, ¿no? Y cuando pienso en qué cosas a mí me excitan o qué cosas a mí me ponen, pues van por ese orden. Entonces, bueno, pues invito a todo el mundo a que hagan esa valoración. Y luego, bueno, pues que hagan una lista de todas esas cosas que bueno, pues oye, que en su experiencia le ponen o que quizás le ponen pero nunca lo han pedido, ¿no? Porque de eso sí que me encuentro mucho, de personas, pues eso, que pueden tener fantasías o pueden tener, pero les da miedo pedirlas, les da un miedo, poquito de vergüenza, les da vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, oye, hacer una lista, por ejemplo, pues cosas que pueden gustar. Bueno, pues se me ocurren muchísimas. Se puede, pues eso, que por ejemplo, pues que te den besos en el cuello, que te reciten un poema, que te inviten a salir, a cenar, una cena romántica, que te lleven de paseo a un sitio intrigante, que te sorprendan con algún tipo de vestimenta, que, bueno, pues oye, que te cuenten una historia erótica, poneros de acuerdo, poneros de acuerdo para bueno, pues para grabar un vídeo,
Bueno, hay muchísimas cosas, muchas cosas que nos pueden, bueno, y no tienen por qué ser todas cosas así como pornográficas, ni mucho menos. Pueden, porque creo que hay una cierta tendencia en ese aspecto. Pueden ser cosas muy románticas, pueden ser cosas muy íntimas, pueden ser cosas muy, muy naturales. Uh-huh. Ole, ya tenemos trabajo, Eva. Jolín. Qué contentos todos. Vamos a ver. Además me parece un muy buen ejercicio porque yo tendría que parar a planteármelo. Yo creo que ya lo tengo. Bueno, a ver, yo podría decir una aquí a bote pronto. Sí, yo podría empezar. Yo podría decir que yo seguro con el pensamiento. Sí, ¿verdad? Seguro. La imaginación. Cognitiva. Sí. Esa también, pero también la de la Yo primero. excitación del otro. En cuanto lo has dicho, yo no me imaginaba ese tipo de eso y ha sido, ¡oh! Es verdad. Que tiene una parte muy visual, ¿no? También, pero... sí, Claro. sí, Entonces, sí, como sí. lo que ha dicho Dafne, aquí también hay combinación. Sí, como como las las fortalezas. Eso es. Así que, oye, cuanto más mejor. Y este listado ya larguito que nos ha dado Guillermo, lo podemos seguir entre todos. Oye, pues podemos poner en las redes sociales. Lo que sí es que te invito a que si te ha gustado este espacio y te interesa, en la lista, ahora que ya estamos terminando, puedes ir a buscar el anterior que hicimos con Guillermo, que sería un gran complemento de cómo mantener estas relaciones sexuales sanas. Así que te esperamos que practiques mucho tú, tu pareja, y que se lo digas a todo el mundo, porque, como dice Guillermo, también este confinamiento nos ha quitado un poco a todos las ganas, así que a reavivar la llama. Claro Gracias que a sí. los dos. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Guillermo y Dafne. Hasta Un la abrazo próxima. fuerte. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.